Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bienvenidos a este espacio de formación virtual de gestores de paz. Quiero agradecerles a ustedes por continuar con nosotros en este proceso formativo. Hoy vamos a ver un tema muy importante y es el tema de la no violencia. Pero aquí lo interesante de esto es que vamos a poder analizar un poco, no solamente cómo la teoría se mezcla con los ejercicios prácticos, vamos también a ver algunos líderes a nivel mundial que han hecho gala de este ejercicio de la no violencia y qué han hecho para transformar el mundo. Acompáñenme. Bueno, para hablar de la no violencia tenemos que ir un poco a años atrás. Vamos a hablar de un filósofo y escritor norteamericano llamado Henry David Thoreau. Henry David Thoreau nació el 12 de julio de 1817 y murió el 6 de mayo de 1862. ¿Quién o qué significó Thoreau para este movimiento de la no violencia? Sencillo. Thoreau en algún momento empezó a cuestionarse un poco los movimientos que estaban pasando a nivel social, político y económico en Estados Unidos. Resulta que para la época de él, Estados Unidos estaba luchando una batalla contra México. Lógicamente, una potencia mundial como Estados Unidos atacando a un país tan pequeño como México. El resultado de este atropello fue que casi el 60% de su territorio México lo perdió en esta guerra. Resulta que para esos momentos el gobierno norteamericano a todos sus ciudadanos les pedía o creó unos impuestos destinados a financiar este poderío militar y este sometimiento hacia el pueblo mexicano. Entonces Turo se puso a pensar de que definitivamente no iba a pagar más impuestos porque estos iban en contravía de unos intereses éticos y morales de él. ¿Cómo era que unos impuestos que él pagaba iban a ser destinados para atropellar, asesinar y quitarle abruptamente la tierra a otro país soberano? Entonces él puso de manifiesto y dijo, no voy a pagar más impuestos. La lógica de esto que pasó, pues Turok lastimosamente fue encarcelado por un tiempo y en ese tiempo que le quedó para pensar, después se aisló un poco, se quedó en una cabaña, se le conoce también como un ecologista fuerte, de los cuales muchos han basado sus principios y sus teorías, porque lo que él empezó a plantearse es, primero, no hay que depender de un sistema capitalista depredador, hay que tratar de aprender a vivir con lo poco o mucho que se pueda con la naturaleza, en armonía con esta, pero sin saturarse tampoco. Entonces, Turo acuña un término que se llama desobediencia civil. Y escuchemos bien este término, desobediencia civil hace relación, precisamente es, venga, la desobediencia civil se da precisamente en estados a los cuales el accionar o los hechos que están haciendo no corresponden con un ideal de lo que creen las personas. La desobediencia civil le apunta precisamente es que son el pueblo quien conforma el Estado, son los que quieren y deciden para dónde quieren ir ellos en la vida. Y son los mandatarios los que traducen esto a través de normas, a través de leyes y direccionan al país precisamente hacia donde el pueblo lo quiere ir. Pero llega un caso en gobiernos como le pasó a Turo, en gobiernos donde lo que se estaba haciendo era que se estaba sometiendo a otras personas y en una época de una segregación racial impresionante para ese tiempo en Estados Unidos, lo que él dijo es, yo no puedo compartir que el fin o el objetivo de una nación vaya a hacer cosas en contravía de la vida y la dignidad de otras. En ese orden de ideas no apoyo y me declaro en desobediencia civil. Esta desobediencia civil es diferente a la que conocemos, a que yo desobedezco gritando, aporreando o respondiendo de la misma manera. No, Turo lo que decía es, la desobediencia civil se da en el marco de que no comparto lo que tú estás haciendo, no lo voy a hacer, pero no por eso voy a ir a pelear contigo frente a eso. Término que después más adelante Mahatma Gandhi también, el cual Mahatma Gandhi fue un abogado y entre sus estudios de derecho leyó también a Thoreau. Mahatma Gandhi nació en la India en el 2 de octubre del 1869 y murió el 30 de enero de 1948. Él entonces leyó a Turo, leyó esto de la desobediencia civil, estuvo trabajando un poco en el Imperio Británico, cuando se traslada a la India, se da cuenta de la segregación y el sometimiento al cual Gran Bretaña tenía a su pueblo, a la India. Y empezó también a raíz de ese planteamiento de Turo, empezó a decir, venga, no, esto no puede ser, ¿cómo es que no somos dueños de nuestros recursos? ¿Cómo es que tenemos que pagar impuestos por esto o aquello? ¿Cómo es que estamos teniendo un país tan rico? ¿Cómo es que estamos tan dependientes? Y definitivamente necesitamos nuestra liberación. Y él acuñó el término de Turo de la desobediencia civil y acuñó el término de la no violencia. Entonces, bajo estos principios, tomado como pilar fundamental lo que decía Turo, Mahatma Gandhi, que Mahatma
significa alma grande, lo que tradujo esto es: no comparto tus ideales, pero tampoco te atacaré por ellos. O el fortalecimiento del espíritu, a llevar a las personas a que, si tienen conciencia de que lo que están haciendo es por una buena causa, enmarcado en la no violencia, entonces no importa lo que tú me hagas, no doblegaré mi espíritu y menos responderé de esa misma manera agresiva o violenta contra ti. Entonces la no violencia, a través de la independencia de la India, ¿qué logró Gandhi? Logró poco a poco ir movilizando o tener un movimiento social fuerte en la que todas las personas empezaron a seguirlo, y él, a través de un ejercicio de la no violencia, pudo conquistar a Gran Bretaña, en el sentido de le pudo ganar ese terreno y lograr su independencia. Vamos a colocar unos ejemplos. Por ejemplo, en la industria textil era manejada por Gran Bretaña. ¿Qué hizo Gandhi frente al ejercicio de la no violencia? Reunió a su gente y le dijo: traigamos todas las cosas, todos los textiles que no sean de la India, que vengan de las manufacturas de Gran Bretaña. Los trajeron, los quemaron y se quedaron únicamente con los tejidos hindúes que tenían en ese momento. Gandhi, entonces, ¿qué hizo? Aprendió a tejer y les enseñó a tejer para que la comunidad de la India pudiera empezar o recobrar sus tradiciones ancestrales en la elaboración de prendas de vestir con los colores autóctonos, y la gente empezó a confeccionar sus propios modelos a través de los colores tradicionales. Las manufacturas se fueron a quiebre porque ya nadie les compraba productos de Gran Bretaña, solamente ellos aprendieron a elaborar, entonces ya dejaron esa dependencia. Eso es una forma de responder desde la no violencia. Otra forma es: en algún momento la sal, la India es bordeada por un océano, por un mar, perdón, y las costas, nadie podía ir a sacar sal porque la sal también era un monopolio de Gran Bretaña. Entonces Mohammed dijo: desde la no violencia vamos a recuperar esto. Y empezó a marchar hacia las salinas, hacia las costas, y todo el mundo se pegó. Se pegaron muchas millones de personas detrás de él, porque vamos a marchar para recuperar nuestra sal. Lógicamente, ¿qué pasó? El ejército de Gran Bretaña en algún momento hizo oposición, atacó a ese grupo de personas que venían, y caían muchos heridos, pero ellos, sin responder, no atacaban. ¿Qué pasó en ese momento? Las mujeres venían, recogían sus heridos, los llevaban para atrás, los curaban, pero la gente seguía caminando. Y el ejército contraatacaba, derrumbaba 2 o 3 o cientos, los recogían, los tiraban atrás, pero seguían armando. Ya después de las horas de trabajo así, en este ir, atacar, pues el ejército se cansó, pero no comprendía por qué, a pesar de que atacaban, no respondían, pero seguían marchando. A tal punto que doblegaron, y el ejército dijo: bien, pues háganle, porque no podemos también hacer eso. Acordémonos que uno de los fines de la no violencia no es derrotar al contrario, es avergonzarlo, es demostrarle ante la sociedad civil, ante la comunidad internacional, que lo que hace Pedro atacándome, violentándome, y yo, al no responderle, lo está haciendo quedar mal a él. Por eso muchas veces las marchas, lo que hacen esos movimientos sociales es que no agreden al gobierno, pero sí le están demostrando al gobierno que: venga, usted no es el que manda es el pueblo, y el pueblo está inconforme con X o con Y cosas, y por eso le está marchando en contra, para decirle: nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos el poder, y usted debe prácticamente es hacer lo que el pueblo requiere y solicita. Entonces, el hecho de que ante la comunidad internacional se esté mostrando que en Colombia o en X parte esté la sociedad civil movilizada, manteniendo una actitud no violenta, pero viendo de pronto cómo el SMAT viene, ataca, o la policía o el ejército golpea, maltrata a personas que van marchando pacíficamente, pues uno puede decir: tan bobos que llegan y se ponen de carne de cañón para que otros los golpeen. Lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo en ese momento, es que desde la no violencia se está enviando un mensaje muy claro de: somos el pueblo, tenemos el poder, y así intenten doblegarnos, no doblegarán nuestro espíritu. O sea, el ideal por el cual yo estoy marchando es una convicción tan grande que no importa lo que tú me hagas, primero, yo no te voy a responder de forma violenta, y segundo, yo lo que voy a hacer es: voy a seguir caminando sin doblegar mi espíritu. ¿Esto qué va a ocasionar? Que ante la comunidad nacional, internacional, pues se vea como un gobierno, en vez de escuchar a una comunidad que se está manifestando, lo que hace es atacarla, y empiezan a presionar desde afuera. Entonces el éxito de la no violencia no es el de derrotar al otro, acabar con el otro, sino avergonzarlo, para que de tal manera se doblegue ante la movilización social que se esté dando, ¿sí? Ahí vamos entendiendo un poco esto. Bueno, después de que pasamos lo de Mahatma Gandhi, aparece también en Estados Unidos una señora que se llama Rosa Parks.
Rosa Parks, una mujer afro que en algún momento determinado de la historia se subió a un bus, paga su pasaje como todo el mundo, pero venía tan cansada que se sentó en una silla. Esas sillas, lastimosamente, en los tiempos de la segregación de Estados Unidos, la mitad de las sillas estaban destinadas, las primeras filas de las sillas, para la población blanca y las personas afro de color se sentaban en la parte de atrás. Ella se puso a pensar de por qué no se podía sentar en X sillas si estaba pagando el mismo valor. Lógicamente por esto, ella lastimosamente fue retomada por el conductor, por las personas y de hecho fue a dar a la cárcel. A raíz de esa situación, el señor Martin Luther King, aclaro también que él nació el 15 de enero de 1929 y murió el 4 de abril de 1968. Él, habiendo leído a Thoreau, habiendo visto las enseñanzas de Mahatma Gandhi sobre el movimiento de la no violencia, recogió todo eso también y él lanzó un movimiento basado en esas premisas al cual lo llamó Movimiento por los Derechos y empezó a trabajar duramente por la segregación, con esa bandera, con ese estandarte de Rosa Parks, en la cual fue encarcelada por sentarse en una silla habiendo pagado el mismo pasaje. Entonces él movilizó a la comunidad afro en ese momento en Estados Unidos y les dijo, vamos a hacer una cosa desde la no violencia y vamos a marchar por la libertad de nuestros derechos. Y es así. A partir de ese momento madrugamos más y en vez de utilizar el transporte público, caminamos. Para muchos eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre? Y cuando el que camina está 1 hora, 2 horas de camino para llegar cansado a trabajar y después devolverse también para su casa, pero se mantuvieron. ¿Sí? Así lo hicieron hasta tal punto en que la comunidad de transporte le dijo al gobierno, no puedo sostener eso, o me le quita esta norma y me da la libertad de que las personas blancas o afros que paguen sus transportes se sienten donde quiera porque me voy a quebrar. Fue tanto la presión que al final el gobierno cambia sus leyes y la comunidad afro puede volver a utilizar los buses pagando el mismo pasaje que estaban pagando como siempre lo habían hecho, con la ventaja de que se podían sentar en cualquier punto o en cualquiera de las sillas, ¿cierto? Uno diría, bueno, si dura la movilización, ¿cuántos días duró esta movilización? ¿3, 4, 5 días? No, duró más de 380 días. Escúchese bien, más de un año en el ejercicio de caminar sin coger el transporte urbano e ir para sus trabajos y volver después cansados para sus casas. Para muchos sería una locura, pero desde el ejercicio de la no violencia y al tener una convicción o un espíritu convencido de que lo que está haciendo es por el bien de él, de su comunidad, y sería el deber ser por sus derechos, entonces al haber la convicción se puede sostener en el tiempo. ¿Qué es lo que no vemos acá en Colombia? Aquí en Colombia salen los estudiantes a protestar 1, 2, 3 días, entonces todo el mundo empieza, estudien vagos o una cosa y la otra, yo no marcho, yo produzco, y entonces automáticamente ese movimiento social empiezan a quitarle fuerza y la gente al cabo de 4, 3, 5 días, 15 días, pues termina aislándose. Si alguien nos da sopa y seco en ese sentido es la comunidad indígena. La comunidad indígena cuando sale a marchar o campesina pueden hacer paros o reuniones pacíficas de un mes, mes y medio, ¿cierto? Eso sí verdaderamente genera mucho eco en las comunidades internacionales. El hecho de que una comunidad esté pidiendo hablar con el gobierno, un gobierno que no escucha y por el contrario de pronto comete el error de mandar el ESMAD, la policía y que violente una marcha pacífica. Ahí es cuando el Estado entra en vergüenza nacional e internacional al coger a un grupo de personas protestando por cosas con derecho, fundamentadas en la historia, en todo lo demás, con historias, con casos que pueden fácilmente comprobar, con un gobierno que en vez de tratar de sentarse a dialogar, lo que hace es que agrede, maltrata y trata de someter, utilizar el poder para su beneficio. Es ahí cuando verdaderamente se dan estas finalidades y el gobierno se siente obligado o se ve obligado por presiones nacionales e internacionales a tener que dialogar y negociar y ceder cosas que de pronto de primera mano no lo quiere hacer. Por eso es que la no violencia es tan importante. Entonces, ojo, hablamos de 3 personas. Henry Thoreau, desobediencia civil, Mahatma Gandhi, ¿cierto? Con la no violencia, y hablamos de Martin Luther King, que termina también haciendo el movimiento por los derechos. ¿Esto qué viene generando en Estados Unidos y en el mundo? Viene generando una serie de olas y acontecimientos nuevos. Tal es el punto que cuando Estados Unidos se enfrasca en otra pelea en Vietnam, una gran parte de su población entra en desobediencia civil y hacia la no violencia y con todo ese bagaje histórico y forman el movimiento hippie donde decían
sí al amor, no a la guerra. Inclusive se oponían firmemente a que sus hijos fueran llevados a la guerra. Entonces había una conciencia colectiva de principios y un espíritu muy claro de decir, mi bienestar no puede estar basado en el malestar del otro. Mi vida no puede estar condicionada a que el otro tenga que morir. Podemos estar bien aquí en este mundo y sin hacerle daño a nadie. Ojo que ese principio es muy duro, ¿cierto? Inclusive cuando nos hablan de la no violencia, tenemos que recurrir, gústenos o no, a los principios bíblicos. ¿Qué decía Jesucristo? Jesucristo muchas veces decía, si te pegan en una mejilla, pues hombre, no haz nada, coloca la otra. Muchos dirán, bobo, eso hay que responder, hay que golpear, el que pega primero pega dos veces. Bueno, hay muchas cosas culturales que entran en juego ahí, pero él fue el primero, o desde la historia fue el primero que nos mostró el principio de la no violencia. No hay que obrar mal con mal, ¿sí? Porque es sencillo. Si alguien te ofende y tú también lo ofendes, pues entras en ese círculo vicioso y van a terminar mal. Si alguien te ofende y tú haces caso omiso, no porque no te duela lo que te dijo, no, porque entendiste de que si él está mal, el que está mal es él, no tú, y no te vas a dejar enganchar, esta persona se va a cansar de decirte las cosas. O miremos un ejemplo, ¿por qué los apodos pegan tanto durante tanto tiempo? Porque si a ti te dicen un apodo y tú te incomodas y ellos se dan cuenta de que te incomoda o te muestras violento o agredes o dices algo, pues automáticamente ellos van a buscar una forma de tratarte para poder ofenderte siempre. De esas cosas que van pasando poco a poco. Porque vemos muchachos diciéndole a las personas de pronto con algún desorden mental, gritándoles cosas para que ellos griten, groserías, tiren piedras y ellos felices y corriendo. Si esta persona no les pusiera cuidado, muy seguramente le dirán 2, 3, 4, 5, 6 veces y ya, no, esa persona no pone cuidado, cambian el tema y no lo vuelven a molestar. Principios desde la no violencia. Por eso un gestor de paz tiene que conocer un poco la historia a nivel mundial, tiene que conocer un poco a Mahatma Gandhi, tiene que conocer un poco de la historia de David Turo, tiene que conocer un poco de la historia de Luther King, de lo que ha pasado a nivel de movimientos sociales. Pero sobre todo es, para que hayan un movimiento de la no violencia en Colombia, necesariamente debe haber una conciencia colectiva basada en principios de hacer un cambio sin que esos cambios signifiquen atacar al otro, ¿sí? Ahí estamos sintonizados, vamos a hablar un poco sobre los principios de la no violencia. Bueno, ya para terminar, entonces aclaremos pues el principio de la no violencia. El principio de la no violencia rechaza todo accionar o todo acto violento que tenga como finalidad un cambio social o político. O sea, no es desde las armas, no es desde la guerra, no es desde el golpe, no es desde el responder de la misma manera violenta con la que se nos ataca, es responder de una manera más estratégica, es responder de una manera más asertiva, desde una figura no violenta, pero con unas convicciones claras. Ojo que entonces ahí sí hay que tener claro, y es, no porque yo no sea violento y no responda y maneje un concepto de la no violencia, significa que entonces voy a aceptar todo lo que el gobierno me dé. No, yo siento mi precedente de negación o de que no comparto o que quiero cambiar unas cosas que estén dando a nivel de contexto social a través de unas acciones no violentas que me lleven a un cambio social. Pero para esto, como les decía, tenemos que acompañar mucho a nuestros líderes sociales, tenemos que organizarnos como comunidad, tenemos que aprender mucho de esto. Porque si eso no lo hacemos, desafortunadamente los líderes siempre nos van a ver segregados, nos van a ver separados. Y entonces hay un principio que dice, divide y reinarás. Cuando somos unidos como pueblos, cuando somos unidos como organización, cuando somos unidos como comunidad, es mucho más difícil que puedan jugar o nos puedan manipular. Esa es la invitación entonces del taller de la no violencia, y ya en los conversatorios, en las visitas domiciliarias, vamos a andar y vamos a profundizar mucho más en esto. Un abrazo, muchachos, de los